página 22. La Edad Media 1-350-950, Robert Fossier, 1982. La formación del mundo medieval. 0.2. Una masa humana en movimiento perpetuo. Lo primero que se ve son los hombres. Hoy en día, tras Marc Bloch y Lucien Febvre, no hay un solo historiador, por lo menos en Francia, que se atreva a declarar que no los toma como principal centro de interés, pero no me refiero a esto, sino a que, cuando poso mi mirada en la Europa de la Edad Media, no encuentro estados, circunscripciones herméticas, organismos públicos, oficinas o tribunales, acuartelamientos o aduanas que fijen mi atención. Solo percibo un hormigueo de hombres en cuyo seno, si me esforzara, distinguiría un rey, un obispo, un señor, un monje. Esta pulverización, este retorno al átomo, recibe los nombres de anarquía o descomposición del tejido social de parte de nuestros obsesos del absolutismo estatal y de la centralización parisiense, que no ven ni conciben que el horizonte de esta época es la aldea, y la célula de base el fuego. Los oropeles romanos, provisionalmente remendados por los carolingios, ya se han ido a pique. Frente a la naturaleza, a la que hostiga sin cesar para dominarla, ¿de qué le servirían al hombre de 1100 una diócesis, una nación y un catastro? De momento, le basta con una parroquia, un castillo y mollons que señalen las líneas divisorias entre los campos. Y sin embargo, esta masa, supuestamente disgregada, presenta una extraña coherencia. Aísla fuera de sí a todos cuantos no se identifican con ella, los confina en la soledad o el desprecio, judío, errante, extranjero, juglar, todos se equivalen y el mundo de los excluidos se incrementa con todos los desechos de la sociedad, locos, leprosos, mendigos, ladrones, proscritos. Esta contramasa, que vive en los bosques, en el monte o junto a los fosos, es la parte abandonada al mal. Quien está solo está muerto desde un punto de vista social. Porque entre todos los granos de arena que forman la sociedad existen vínculos potentes, una misma sangre, el respeto de los mismos tabúes, la adhesión a las mismas leyes, la transmisión de un mismo patrimonio mental. Quien se desvía o es expulsado deja de contar. En todas las sociedades, nada fortalece tanto el conservadurismo como el principio de expulsión, aun cuando no lo acompañe el odio. Naturalmente, el mundo medieval deja sitio para las excepciones y los estados de transición. Un pobre puede ser el enviado de Cristo, en el viajero de paso puede ocultarse un narrador fascinante, y la prostituta pertenece al mundo de la estabilidad social. Pero la regla no varía, un individuo solo existe por sus padres, sus amigos o sus vecinos. Señor, gañano maestro pañero, poco importa, porque no se trata aquí del nivel social. En cada uno de los distintos planos se teje una red de vínculos horizontales, más importantes que todos los demás. Aplicando este criterio, más bien es hoy cuando reina la anarquía. En efecto, no resulta paradójico afirmar que pocas sociedades han sujetado a los hombres tan estrechamente como la de la anarquía feudal. La pertenencia a un grupo, una familia, un oficio, un barrio, una devoción forma, pues, la trama del tejido social por descontado. Se pueden descubrir niveles en los que el comportamiento es modificado por los medios de existencia, el ámbito cotidiano, pero en el bordado que adorna el atuendo del noble o en la carne que come el patrón del obrador hay más simbolismo que valor económico. Lo mismo ocurre, en el plano militar, con la torre que revela la mansión aristocrática. A fuerza de revisar los documentos escritos, los juristas han logrado hacernos creer también en la importancia de las desigualdades jurídicas. Quien no relaciona la noción de servidumbre con la época medieval. Y sin embargo, estas restricciones que traban a un puñado de hombres porque actualmente tenemos la certeza de que no se trataba sino de una minoría, ¿tienen una incidencia sensible en las relaciones humanas? ¿Acaso el siervo queda excluido del grupo porque su testimonio no tenga valor ante la justicia o porque no se le permita formar parte del ejército?
La respuesta es no, y no se ve, en el seno de esta masa, por dónde pasa la línea que separa al individuo totalmente libre y al de más bajo estatuto. La cuestión constituye incluso un excelente campo de batalla para especialistas: ¿en qué momento un hombre cae en situación de dependencia? ¿En qué momento traspasa el umbral de la desposesión de sí? Inmediatamente asevera la historiografía marxista. Llámesele o no siervo, el hombre de esta época tiene un amo como mucho, dispone de la libertad de escogerlo. Yo, por el contrario, pienso que muy tarde, ya que, si se considera la cuestión desde esta perspectiva, el rey sería el único individuo libre en los tiempos medievales, y no habría prácticamente ninguno en nuestro siglo XX. Lo cierto es que en un cementerio o una aldea en ruinas nadie puede descubrir el menor signo de falta de libertad, y yo me inclinaría a situar la invisible barrera en la mentalidad colectiva, cuando la humillación, pública o secreta, hiere al hombre disminuido, la chica que le desdeña, el amo que le azota, el agente señorial que azuza a sus perros contra él. Esta cuestión de palabras no es en absoluto vana, se refiere a un aspecto esencial del mundo medieval de Occidente: el trabajador y todos trabajan, cada cual según su estado, si no de otro modo, rezando, produce para sí mismo, y lo que produce, él lo consume. No es ni un objeto cuya fuerza es aprovechada y explotada a la manera de la antigüedad, ni una máquina a la que se paga el esfuerzo que realiza para otro. Marx supo ver en este rasgo la principal originalidad del modo de producción medieval, distinto del esclavismo y del asalariado, por cuanto el suplemento exigido por el amo tiene una contrapartida que no era ni mucho menos trivial para los trabajadores de la época. Si el señor se queda con una parte del trabajo de los hombres es para, a cambio, protegerlos y juzgarlos nosotros. Por la misma razón, pagamos impuestos, parte del fruto de nuestros esfuerzos. ¿Podemos considerarnos más o menos alienados que ellos? Este mar de arena que acabo de sondear brevemente aparece, cuando se le observa con mayor detención, agitado en su seno por un vaivén constante, un movimiento browniano, en expresión de Mark Bloch. Y ante todo en el sentido concreto, etimológico, físicamente cinético de la palabra, vemos hombres que no saben estarse quietos en un sitio, un mundo de campesinos que en nada responde a la idea falsa pero tenaz del inmovilismo rural. Para nuestros padres, gente hogareña y asentada, resultaba difícil de concebir, y aún de creer. No así para nosotros, en esta segunda mitad del siglo XX, en que la juventud y a veces, no solo la juventud, conoce mejor Marruecos que la Ardeche, y Nueva York que Senlis. Poco importan las razones que se puedan atribuir a este fenómeno: insatisfacción, búsqueda de lo otro, curiosidad, necesidades. Se trata, en todo caso, de una peculiaridad que nos hace accesibles a los hombres del siglo XI. Por otra parte, los ejemplos citados no bastan: el peregrino renano que se desplaza a pie hasta Santiago de Compostela, el prelado italiano que, en cortas etapas, acude a tomar posesión de su silla episcopal de York, el caballero de Borgoña que combate en Portugal o el mercader y su tiro de mulas que ponen en comunicación Milán y Troyes. Recorren largas distancias, pero raramente se establecen de un modo duradero en su punto de destino. No por nostalgia de la tierra natal, porque estas partidas, acompañadas de espléndidas limosnas o de ventas necesarias para cubrir los gastos del viaje, semejan un exilio. Quien se va se separa de sus bienes y de su familia como si fuera para siempre. Pero donde más sorprende esta agitación es en el microcosmos del país. Se distingue con menos nitidez, pero no cabe dudar de su intensidad, de la abundancia de desplazamientos de pueblo en pueblo, por un matrimonio, por un trabajo. Los apodos que han dado lugar a los actuales nombres propios no se generalizarán en el campo, y esto tal vez sea aún más cierto para la ciudad, hasta que ya no sea necesario particularizar a los hombres mediante el topónimo de su lugar de origen, es decir, hacia 1200 o poco antes. Entonces van a ser los nobles quienes renuncien al remoquete y adopten el nombre de su feudo o de su alodio.
Al moverse así de la meseta al valle y del valle a la ciudad, esta población se ve obligada a efectuar un periodo de prueba, a pasar por una situación de extranjería, con todos los riesgos que comporta, antes de ser admitida como residente, como vecina, por el grupo que la acoge, y no le dispensa de ello el provenir de un lugar situado a solo una legua. Y aún me sitúo entre 1000 y 1200 y retrocediera en el tiempo, vería sin duda alguna imágenes más sorprendentes, el conjunto de este grupo moviéndose, durante la Alta Edad Media, de un lado a otro de un espacio rural todavía poco dominado, en busca de una tierra nutricia, la inexistencia en mi opinión, de la aldea clásica, con su cementerio y sus casas dispuestas alrededor de la iglesia, antes de 900 en su lugar, una estructura incierta, dispersa, un hábitat con unos cuantos siglos de duración que se desplaza por los terrenos cultivables, en torno a una ruina antigua, un lugar fortificado o una necrópolis, únicos puntos fijos donde echar el ancla. Nos encontramos aún muy lejos de la estabilidad aldeana. ¿Quién no ve los efectos de esta situación en el reparto de las parcelas, en lo errabundo de los itinerarios, en la cohesión de los hombres por cuyas venas circula una misma sangre? Este movimiento interno es más profundo. He mencionado más arriba el conservadurismo básico de esta sociedad. Más adelante, evocaré el espejo ideal en el que se miran los intelectuales. Pero a falta de transformaciones revolucionarias que logren imponerse derribando el artificial edificio levantado por los doctos o venciendo la temerosa aversión de los demás, los sobresaltos y sacudidas que agitan a la masa muestran que la osmosis existe. Se habla, con excesiva ligereza, de la rigidez del cuerpo medieval, sin pensar que un guerrero puede no descuidar la cuestión económica, o que un obispo puede combatir, un campesino montar a caballo, un mercader casarse con una joven de la nobleza. No es una sociedad de castas al estilo hindú hoy, casi todo el mundo ha llegado a convencerse de la constante renovación de la nobleza por abajo y del papel omnipresente de la Iglesia, y esta burguesía ascendente que desde Pericles escala uno a uno los interminables peldaños de la escalera del poder progresa varios tramos en la Edad Media. Solo hay un campo pero de importancia capital, en el que este derribo de las barreras interiores no parece muy contundente, en la forma del trabajo, tal vez porque, justamente, cualquier persona puede emprender cualquier actividad. Los economistas actuales deploran esta ausencia de división o de especialización en la producción, que para ellos constituye el signo de la falta de progreso, del desdén por el provecho, del inmovilismo técnico. La señalan como causa principal, a partir de 1300, de un estancamiento de larga duración, de una esclerosis que afecta tanto a la agricultura como a la enseñanza universitaria y dirigen una emotiva mirada al sector lanero, quizás el único que franqueó el umbral sagrado de la industria. Fuera de él, un eremita fabrica cestos, un carretero cava en el campo y un minero forja una espada. Se han indagado las causas profundas de esta mezcla de estancamiento y de abertura, de compacidad y de osmosis. Hay quien ha creído encontrarlas en el ámbito de lo mental, en la falta de aprehensión científica del tiempo y del espacio. Sin embargo, la cartografía y el reloj son logros medievales, y, a un nivel más modesto, también la agrimensura y la campana que marca la cadencia de las horas canónicas. Por tal motivo, no me satisface esta explicación técnica. Más bien me atrevería a sugerir que la verdadera causa hay que buscarla, como harían los etnólogos de nuestros días, en las fuerzas que gravitan sobre el conjunto, favoreciendo las mezclas pero frenando los progresos, el peso de lo sagrado y el espesor del miedo, dos aspectos también fundamentales de toda sociedad subdesarrollada. Página 27.